Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Hola, hola. Muy buenos días, buenos días. Qué gusto poder estar saludándole en este hermoso día que el Señor nos ha permitido llegar hasta donde usted está en este momento. De verdad que Dios ha sido fiel. Dios ha sido increíblemente maravilloso y nos da la oportunidad de un día más, de un día con sus situaciones. Pero que aquí vamos, más que agradecidas con Dios por eso. El Señor nos da la vida hoy, nos da un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una oportunidad más para darle gracias, para vivir en su presencia, para actuar ahí. Es que Dios es tan maravilloso que definitivamente solo su vida nos puede dar. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, que dice así: la paz les dejo, la paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Qué hermosa palabra hoy para que usted y yo, en medio de cualquier situación por la que usted esté pasando en este día, pueda tener esa paz que viene de Dios. Yo soy Cinia Fallas Godínez, yo tengo 24 años de estar en esta hermosa estrategia y el Señor en su infinita y maravillosa vida me rescató un día y me trajo a conocerle, a amarle y a servirle a través de esta hermosa estrategia de Tierra Fértil. Y hoy estamos aquí para el mundo entero, desde Costa Rica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted se conecte. Bienvenida, bienvenido a usted. Si está por primera vez, qué gusto saludarle. Por eso le invitamos a usted, mujer de Tierra Fértil, comparta. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, comparte este link. Métese ahí, Tierra Fértil Radio Costa Rica, y vea este programa que es de mucha edificación.
con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vamos a compartir este hermoso programa que el Señor nos regala en este día que es un día maravilloso, un día para disfrutar, un día para vivir y un día para agradecer, muy importante. Desde ya, comparta, dele me gusta, compañera, usted deje su petición de oración, díganos de dónde está viendo el programa, qué hora se reúnen, qué día se reúnen y les enviamos un muy fuerte abrazo. Y está usted preguntándose, bueno, ¿y quiénes son esas mujeres? Nosotras las mujeres de Tierra Fértil somos un grupo creado por Dios y hoy yo quiero presentarles al grupo de mujeres que vamos a estar compartiendo con usted de las maravillas de Dios. Está la compañera Hazel Quesada Soto. Bienvenida, Hazel. Buenos días, audiencia. Gracias. Gracias. La compañera Sandra Bonilla Cerdas. Bienvenida. Buenos días, audiencia. Feliz año. Gracias. Y Anita Zamora Rojas. Bienvenida. Gracias. Buenos días, audiencia. Definitivamente Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios exquisito. Dios es un Dios que, ay, es que no hay palabras para describirlo, ¿verdad? Y usted sabe que en todo, como todo lo que Dios hace, Dios tiene un orden para todo. Y hoy nosotros vamos a contarle a usted que está por primera vez y a refrescarle a usted que semana a semana sigue este programa, quiénes somos, qué hacemos, qué hacen las mujeres de Tierra Fértil, por qué se reúnen, cuál es la misión, a qué se reúnen. Y para eso viene la compañera Hazel Quesada Soto. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un gran honor estar hoy aquí, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Dios. Mi nombre es Hazel Quesada, como lo dijo la compañera. Tengo 5 hijos y 2 de corazón y estoy felizmente casada. Bueno, gracias a la misericordia de Dios, hoy les traigo lo que es la visión de Tierra Fértil. Bueno, primero contarles que gracias a Dios soy asesora de la región de Cartago y también trabajo en la Junta Nacional, gracias a la misericordia de Él. También pertenezco al capítulo de la cosecha en San Miguel de Desamparados. Gracias a Él, esta semana cumplí 3 años ya de pertenecer a esta hermosa estrategia y gracias a Dios llegué para quedarme. Bueno, inicio contándoles quiénes somos. Somos un grupo de mujeres que nace hace 37 años en la provincia de Alajuela. Nace como una respuesta a una inquietud de una compañera. Ella le pedía a Dios dirección, le pedía a Dios sabiduría. Ella es esposa de uno de los hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. En ese momento, ella comienza a notar en su esposo cambios muy positivos que él tenía, muy bonitos. Ella estaba tan feliz con esos cambios que él tenía que quería compartir con otras mujeres que también lo vivieran. Es así, con la ayuda de Dios y el respaldo de Dios en todo momento, como nace Tierra Fértil. Ella, junto con amigas, junto con vecinas, con familiares, poco a poco se empiezan a reunir en sus casas y en cada reunión que hacían llevaban y se comprometían y llevaban a una amiga. Y es así como poco a poco empieza a crecer el grupo. Empieza a crecer tanto en número como espiritualmente. Se reúnen en casas, después se van reuniendo en lugares públicos y más amplios. Hoy en día y hasta la fecha se mantienen muchos capítulos a nivel nacional de esa misma forma. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? En los inicios de Tierra Fértil, las mujeres que asistían, los médicos las declaraban médicamente estériles, es decir, que no podían tener hijos. Pero como para Dios no hay nada imposible, reunidas en oración
y confiando en Dios siempre, experimentan en sus vidas ese milagro, ese, ese don que Dios les da de ser madres y la misericordia de Dios presente en cada una de ellas. Y hasta el día, ese milagro se sigue haciendo en diferentes capítulos de Tierra Fértil. También la palabra nos dice que es la tierra fértil. Es como la metáfora que se usa literalmente o simbólicamente con que tenemos un corazón dispuesto, que debemos recibirla, que debemos escucharla, que debemos entenderla y aplicarla en nuestra vida, para que dé frutos y frutos en abundancia, y recibir esa enseñanza que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Es por eso que en Tierra Fértil decimos que somos como para el agricultor, pues la palabra de Dios ha hallado cobijo en nuestro corazón. ¿En qué creemos en Tierra Fértil? Creemos en la Biblia únicamente, de principio a fin, y en cada promesa y en cada mandamiento. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en Dios Todopoderoso, hacedor de milagros y dador de bendiciones. Acá fomentamos la lectura de la Biblia y sus enseñanzas en cada evento de Tierra Fértil. Y por eso nosotros le llamamos a esta parte la parte más importante. Aclarar que en Tierra Fértil no somos una religión. Les cuento que en cada evento asisten con toda libertad y de diferentes credos religiosos. Aquí somos amigas y todos somos de diferentes credos religiosos. Eso sin que sea motivo de división. Eso a nosotras más bien nos une más. Nosotros hacemos nuestras las palabras del Padre. En Juan 17:21 nos dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así, nosotras, unidas en un solo objetivo, mostrándole a las mujeres que llegan a los eventos que Jesucristo es el único Señor y Salvador de nuestra vida. En estos eventos, nosotros preferimos evitar comentarios que nos identifiquen con la iglesia a la que pertenecemos. Respetamos eso, con el fin de evitar situaciones con las mismas compañeras. ¿Cuál es la misión de Tierra Fértil? Es llevar mujeres a los pies de Cristo. A nosotras nos motivan para que seamos servidoras, para que seamos un brazo fuerte en tu casa, con tu familia, en la iglesia donde asistas, en tu capítulo, para que seas de gran ayuda también hasta en la comunidad. Nos motivan para que, si no eres parte de una iglesia, busques y lo hagas, te acerques a una, porque Dios te está buscando. Dios quiere que tengas esa bendición para ti y para tu familia también. Quiere tener una relación más cercana contigo. Quiere que estés presente en Él. Acá nos impulsan a ser una mejor cristiana. Nos impulsan también para que seamos pescadoras. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que podemos llevar una amiga, una vecina, una conocida a nuestros eventos para que conozcan y se enamoren de esta hermosa estrategia y de Dios, por supuesto. En nuestros grupos vemos y vamos a encontrar mujeres con toda clase de problemas. Por ejemplo, mal carácter, depresión, soledad, adulterio, desamor, adicciones, ansiedades. Usted le pone como usted se identifique, pero le tengo una noticia. Dios es el único que nos ha sacado victoriosas de todas esas circunstancias y de muchas cosas más. Somos mujeres transformadas, somos mujeres renovadas, dispuestas a evangelizar con nuestro testimonio
Juntas nos gozamos al ver cómo Dios nos rescata y pone vida nueva en nosotras. Juntas, unidas en oración, vemos las bendiciones de Dios y los milagros. Vemos oraciones contestadas en nuestra vida. ¿Por qué damos testimonio en Tierra Fértil? Porque debemos ser testimonio tanto para aquel que lo necesita como para nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Ellos tienen que notar ese cambio en nosotras. Ellos tienen que ver que somos mujeres diferentes, que somos luz donde quiera que estemos. Ellos van a notar ese cambio en nosotros porque estamos llenas de amor para aquel que nos necesita. Cada semana, en nuestros eventos en Tierra Fértil, una compañera se prepara y nos comparte su testimonio de vida. Como en esta ocasión, Anita nos va a compartir su testimonio. Nos cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Nos cuenta también cómo conoció a Cristo y nos cuenta todos los cambios que ha hecho en su vida. Y también nos cuenta cómo es su vida ahora con Él, cómo la transformó, cómo la sanó y cómo ha solo ido creciendo espiritualmente y las bendiciones que le ha dado. Aquí todos somos amigas. Aquí compartimos nuestras circunstancias, nuestras alegrías, nuestros logros, nuestros triunfos que vienen de la mano de Él. Somos muy felices porque Dios nos escogió para formar parte de esta hermosa estrategia. Somos renovadas, somos felices, deseamos servir con amor y Dios nos ilumina y nos apoya y nos tiene ahí siempre agarraditas de la mano y Él desea que esa sea la voluntad de Él. Vamos por el camino al reino de los cielos y no es fácil, pero aprendemos día a día. Dios, en su palabra, nos regala este hermoso versículo. Se encuentra en Filipenses 4:13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Él, compañeras y audiencia, nos da la fuerza, nos da la esperanza para enfrentar todo lo que viene. Como usted quiera llamarle a ese problema, solo Él nos da esa fuerza. Solo Él nos rescata. Aprendemos de Él, confiamos en Él. Sigamos su ejemplo para agradarle en unidad, en obediencia, que es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Te agradezco toda la atención, audiencia. Bendiciones. Buenos días. Muchas gracias, Hazel. Dios es bueno y a través de nuestra misión y visión nos invita a crecer espiritualmente, a congregarnos, a hacer ese brazo fuerte, a ser mejores amigas. Eso es maravilloso que nosotras podamos compartir del amor de Dios de esa manera. Muchísimas gracias. Definitivamente Dios tiene cuidado de todo y hoy yo les voy a compartir números de teléfono, ya están las compañeras ahí compartiendo su lugar de reunión, su lugar de sus días también. Claro que sí, Sonia, la apoyamos en su oración por su hijo. Para eso estamos este grupo de mujeres que Dios ha llamado a servirle. Está la compañera Juni Chavarría al 8888-2793. Llame, deje un mensaje si no le contesta. Está la compañera Cinia Campos al 8896-0605. Le invitamos a que usted sea un brazo fuerte de esta plataforma, que se una a través de Radio Costa Rica Tierra Fértil. Ahí están en su pantalla los diferentes iconos para que usted vaya ahí, Tierra Fértil, Radio Costa Rica, se suscriba, le dé me gusta, comparta. También quiero decirles que tenemos una oficina nacional y usted puede llamar al 2433-7802. 2433-7802. Ahí la compañera la va a ubicar. Si usted dice, bueno, estoy en Guanacaste, ¿dónde hay un grupo? Estoy en Turrialba, ¿dónde hay un grupo? Por fe, el Señor nos lleva a todo el país y aún más allá. Estamos también llegando a Panamá a través de la familia Cascante. Ahí estamos, les enviamos un saludo grande, que ellas se conectan con nosotros.
y nos siguen. Don Renzo, muchísimas gracias por ser parte de Tierra Fértil, porque así es parte de Tierra Fértil. Gracias, gracias por tanto amor y tanta misericordia. Bueno, agradecemos a Dios que nos da esta bella estrategia hoy. Nuestra visión y misión nos habla de que en Tierra Fértil lo más importante es la palabra de la Biblia, ese manjar diario en el que usted y yo nos deleitamos, esa miel riquísima que Dios nos da a través de su palabra. Y para compartir ese mensaje que Dios tiene para usted, anote la cita bíblica, vaya después, léala más y verá cómo Dios le va a hablar a usted personalmente. La compañera Sandra Bonilla Cerdas es la que tiene hoy, Dios la ha llamado con el privilegio de compartir los versículos de la Biblia. Bienvenida, Sandra. Buenos días, Sinita. Hoy ha sido un día maravilloso. El Señor tiene cosas preciosas y hoy le doy gracias al Señor por haber puesto su mirada sobre mí para compartir con ustedes lo que es la palabra. Bueno, les cuento, mi nombre es Sandra Bonilla Cerdas, soy casada, 25 años de casados, mi esposo una bendición de Dios. El Señor nos ha bendecido con 2 hijas, con Jesly de 24 años y María Celeste de 15 años. Pertenezco al grupo de Nueva Vida Paraíso y asesora de esta hermosa región de Cartago. Tengo 27 años de pertenecer a Tierra Fértil. En esta hermosa mañana, Dios ha puesto su mirada para compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo vuelvo a repetir por si quieren anotarlo. Dice que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Ahora voy a hablarles un poquito sobre esta carta de Hebreos. Hebreos es uno de los escritos del Nuevo Testamento. Hebreos hace gala de un rico vocabulario y un magnífico estilo. Tal vez es uno de los mejores del Nuevo Testamento. Importante que fue escrito por un cristiano, probablemente de ascendencia judía. En esta palabra, Dios nos dice: ¿cómo me convierto en una persona de fe? Primero, pues Dios me habla a mí y me dice: Sandra, ¿cómo te conviertes en una persona de fe? Bueno, una persona de fe, audiencia, es aquella que está en oración, en constante oración. Una persona que ayuda, que siempre brinda su mano, que está en obediencia y que va a tener esa confianza en el Señor. Es aquí donde yo los invito a leer todo este capítulo 11, porque vamos a encontrar muchos personajes que por la fe fueron agradables a Dios. Por ejemplo, nos va a hablar de Abel, de Caín, nos va a hablar de Abraham, de Sara, que fue una mujer estéril, y muchos más personajes que los invito a leer, como ellos hoy fueron esas personas de fe. Debemos tener fe, audiencia, como un granito de mostaza. La fe es confiar en Dios aunque no veamos. Perseverar aunque duela. Creer en las promesas de Dios, aunque a veces se nos hace de verdad tardecito, pero Dios responde porque Dios responde. Así que todo nos va a salir de la mejor manera.
Audiencia, estamos estrenando año. Este 2026 vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fe que necesitamos, a pesar de nuestras circunstancias, porque siempre vamos a tener circunstancias, pero con la fe todo lo vamos a poder. Quiero decirles que sin fe no somos nada. Somos como ese caracol, que es solo el cascaroncito, ¿verdad? Porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe somos esas personas vacías. ¿Cómo? Tenemos un corazón de dureza, o sea, un descuido espiritual, un corazón de roca. Y una persona de fe es admirable. Como decía nuestra visión, que acaba de compartir nuestra compañera Hazel, debemos ser diferentes, que se note en nosotros que somos esas personas de fe. La fe es indispensable. Agradar a Dios, audiencia, es una meta espiritual. ¿Por qué es tan importante ser una persona de fe? Porque vamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? Tenemos que aceptar esa voluntad de Dios. Porque quizás decimos, Señor, porque a mí, pero audiencia, los propósitos de Dios son perfectos. Y así creemos más, ¿verdad? Porque Dios no nos pone cruz que no podamos llevar. Hoy no sé por lo que usted está pasando, pero Dios sí. Pero quiero decirles que este 2026 iniciamos hojas en blanco, nuevas oportunidades, nuevos retos. Pero ¿cómo lo cumplimos? Agradándole a Dios con nuestra fe. Es aquí donde ustedes ven un carro, vemos para atrás por los retrovisores, algo pequeño. ¿Por qué? Porque todo queda atrás y es lo menos que vamos a ver, ¿verdad? Pero sí tenemos al frente un retrovisor grande donde vemos todo, las grandezas de Dios y todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, así es como tenemos este 2026, que Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa fe, esa grandeza, porque, audiencia, lo que proclamamos con nuestra boca se cumplirá. ¿Por qué debemos obedecer la voz de Dios en nuestra vida? Porque Dios no nos va a dejar sin recompensa a quienes lo buscan. Por eso este versículo es muy pequeño, pero de verdad que nos deja demasiado. Y yo tengo unas preguntitas que dicen, ¿cómo vivo hoy esa fe? ¿Estoy viviendo una fe activa o solo una fe de palabras? ¿Busco a Dios solo cuando tengo necesidad o lo busco cada día? ¿Confío en que Dios recompensa cuando no veo esos resultados inmediatos? Y la última dice, ¿mis decisiones agradan a Dios o solo buscan comodidad? Ahí le dejo esas preguntitas, audiencia, porque Dios me las regaló primero a mí para compartirlas con ustedes y de verdad que hay que hacerse un examen de conciencia. Por último, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? Aplicar lo que aprendemos en la palabra de Dios. Tenemos que vivirla. Tenemos que tesorear en nuestro corazón en este 2026 que sea nuestra arma, la palabra, que es lo más importante. En todo momento, en nuestras alegrías, en nuestras circunstancias, porque sabemos que en Tierra Fértil oramos unas por otras, nunca estamos solas, siempre tenemos ese respaldo.
No podemos tener a Dios como un paraguas que solo cuando estamos pasando las circunstancias nos vamos a acordar de Él, porque no. Dios no se aleja de nosotros en ningún momento. Sabemos que este año va a ser mejor que el anterior. Iniciamos este año con la fe puesta en Dios. Todo lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Disponga su corazón porque recuerden que Dios es muy respetuoso. Si nosotros no le abrimos, Él no va a entrar. Dios nunca nos deja sin la recompensa. A quienes lo buscan, ustedes y yo estamos buscando de Él. Por eso vamos a tener esa recompensa en el Padre Celestial. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así podemos reclamar las bendiciones, qué importante, que Dios tiene para cada uno de nosotros, estimada audiencia. No vuelvan atrás. En Cristo lo tenemos todo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sigan teniendo una linda mañana, que el Señor me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Sandra. Qué hermoso, de verdad que es maravilloso poder centrarse en su palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, primero nos habla de la paz. Ahora nos viene a hablar de la fe. ¿Cómo es tu fe para este año? ¿Qué tan grande es tu fe para poder soportar las cosas que vienen? Porque vamos a tener cosas, queramos o no. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. No teman, yo he vencido al mundo. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad de afianzarnos, de amarrarnos, de agarrarnos a esa palabra, que la tenemos tan cerca. Y hoy día, con la bendición de que a través de la tecnología, tenemos las diferentes versiones para poder entender un poco más. Porque a veces decimos, ay, es que yo no entiendo nada. Uy, es que cómo me cuesta. Pero Dios nos está poniendo facilidades. Así que usted no tiene excusa. Usted no puede decir, no puedo, no entiendo, no, porque ahora el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro ayudador, el que está ahí, el que nos guía, es el que nos lleva a entender más esa palabra. Así que váyase a Hebreos 11, Hebreos está en el Nuevo Testamento, al capítulo 11, léalo todo, vea a los padres de la fe, vea qué montón de hombres y mujeres lograron pasar muchas circunstancias, pero lograron llegar a la tierra prometida. Gracias, gracias, Sandra. Queremos recordarle que usted es muy importante, estimada audiencia. Por eso, gracias a Cinia Campos, a Marielito Soroco allá en el puerto, a Laura Quiroz, a Mónica, a Junita, a Doña Dora, a Mayela, a Yuri, a Sonia, a Berta, a Doña Cata, a Anabel Jiménez, Lorena Jiménez, Doris Fallas. Doris, un saludo a su papá, que también es fiel seguidor de Espejos de tu Vida. Muchas gracias, don Víctor. Zeneida, Miriam Smith, don Ilse, un saludo. Evelia, don Renzo, qué gusto. Marianey, Maru Fallas, Cinia Gómez, Sonia Jiménez, Patri Herrera, está conectada ahí. Miriam Valverde, Ivette, Ángela, Olga Rodríguez, Rosemary, un saludo hasta la abuelita, Ligia Astúa, Reina, Italia, Karen, María Jesús, Marlencita, Eugenia, Giselle, Ángela, muchas compañeras que siguen conectadas ahí. Dele me gusta, dele compartir, invite a esas mujeres que quieren ser parte de este gran ministerio de Espejos de tu Vida, Tierra Fértil. Tierra Fértil, de verdad es que, como decía nuestra visión, nació en el corazón de Dios. Es ahí donde estamos nosotras pegaditas. Le damos primeramente gracias a Dios porque nos tiene aquí sirviéndole. Yo les recuerdo, creo que no les dije,
se me pasó que estas compañeras que están hoy aquí compartiendo con ustedes, con todas nosotras, son las asesoras de la región de Cartago. Ellas se presentaron, pero yo me lo brinqué. Ellas son las asesoras de la región de Cartago, le sirven al Señor en su capítulo y en su región. Y también Hazel, que está en la Junta Nacional. Qué gran responsabilidad que tienen estas compañeras, ¿verdad? Bueno, hay más números a los cuales usted puede llamar. Malen Solera, 8691-2415. 8691-2415. Ivette Cascante, 8518-6140. 8518-6140. Miriam Smith, 8306-7793. 8606-8306-7793. No lo apunten mal porque yo lo estoy diciendo mal. 8306-7793. Y la Oficina Nacional, 2433-7802. Ahí está en pantalla, tiene el número de Ana Zamora Rojas, si usted desea contactarse después del programa, para ubicarse más rápidamente en la región de Cartago, para que ella la ubique en la región de Cartago. Damos muchísimas gracias a Dios, damos gracias a la Junta Directiva Nacional, que son las líderes que Dios ha puesto para guiar a Tierra Fértil como un todo. Damos muchísimas gracias a Dios, a Radio Costa Rica, que es la plataforma que Dios está usando para llevar este programa al mundo entero, aún más allá. Por eso le digo, si usted tiene un familiar, qué sé yo, en China, o un conocido, o en Europa, o en la zona sur no del país, sino del continente, también invite, mándele el link y dígale, conéctese por este link para que usted reciba del amor de Dios. Esa es nuestra misión, compartir del amor de Dios. Suscríbase, dele me gusta y comparta. Bendecimos profundamente con el amor de Dios a todo el personal de Radio Costa Rica, a todos los que pautan. Damos gracias a Dios también por Radio Alajuela y los hombres de la fraternidad, una vez al mes. El último domingo del mes, esté pendiente, el último domingo del mes, usted se conecta en Radio Alajuela Digital, 1120 AM 1120, y usted puede ver las compañeras de Tierra Fértil llevando un programa como este, parecido a este. Así que no se asuste, no se preocupe, dele me gusta, siga nuestro programa y viva del amor de Dios, que es maravilloso. Bueno, queremos decirle que Dios le ama muchísimo, que en este nuevo año, con esa fe, con esa esperanza que Dios nos ha transmitido a través de este programa, usted puede ser parte de Tierra Fértil en cualquiera de los capítulos, y que a través de Espejos de tu Vida usted siga llevando ese mensaje de amor, de fe y de esperanza. Nuestra misión y visión nos habla de un testimonio. Una mujer valiente y agradecida nos cuenta un poquito, porque nuestros testimonios son increíblemente maravillosos. Y nos va a contar cómo era su vida antes, cómo es ahora y cómo es después de que Dios la rescató. Porque recordemos que Dios es el que nos rescata. Nosotros le buscamos, pero Él es el que viene a nuestra vida. Nosotros nos disponemos, pero Él viene a nuestra vida y nos da esa vida nueva. Por eso, la compañera Ana Zamora viene a contarnos. Bienvenida, Anita. Gracias, Cinita, gracias, audiencia, buenos días. Para mí es un placer, un honor poder estar el día de hoy sirviéndole a Dios y sirviéndole a usted. Quiero contarles mi testimonio, cómo fue mi vida antes, cómo fue el proceso y qué es mi vida hoy en día. Mi nombre es Ana Zamora Rojas, yo soy casada, tengo un esposo que es una bendición de Dios. Tengo 2 hijos ya grandototes, Natalie y Luis Mauricio, de 38 y 35 años. 5 nietos, 1 está en la presencia del Señor y 4 están con nosotros. Quiero contarles que yo soy la menor de 9 hermanos, soy la bebé de la casa, así decía mi mamá cuando mi mamá ya está en la presencia de Dios, pero cuando yo llegaba a alguna actividad ya de 40 y resto de años, ella decía, ella es mi bebé, así me presentaba. Soy la bebé. Se me olvidó decirles que tengo 27 años de estar en Tierra Fértil
y que estoy en el capítulo Noches en Victoria del grupo de San Rafael Oriamuno, que nos reunimos los martes a las 6 de la tarde. Y soy asesora de la región de Cartago, por gracia de Dios. Y entonces, bueno, les cuento que mi mamá decía eso, ¿verdad? Que mi mamá decía que yo era la bebé y grandotota, y a mí me daba vergüenza. Y yo hoy en día a mis hijos les digo, los presento como mi bebé, la bebé y el bebé, y ya grandototes. Pero ¿qué pasaba con este tema del ser la menor? Resulta que fui la chineada, imagínense, un montón de hermanos mayores, entonces todos me lo daban, yo no tenía que esforzarme por nada. Este, así crecí, así crecí. No era que mi familia le costara las cosas porque papá trabajaba mucho, mamá trabajaba mucho, pero había demasiado, no sé, chineo para mí. Esto me hizo una mujer muy insegura. A veces no creemos que estamos haciendo hijos inseguros, creemos que el amor ilimitado es bueno, pero no. El amor tiene que tener a veces ciertos límites, a veces es importante que por amor enseñemos a nuestros hijos a hacer cosas desde pequeños y a limitar a nuestros hijos en ciertas cosas para que crezcamos seguros. En esa dependencia, esa inseguridad, Dios empezó a tratar en mí cuando ya lo conocí a Él y que me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía lo hacía por inseguridad. Pero pasaron muchos años para que yo me enterara de esta situación y para que mis sentidos se abrieran, porque a veces las cosas las vivimos, pero no estamos conscientes del por qué somos como somos. Les cuento que mi familia, una familia muy especial, una familia muy unida, un papá y una mamá que eran muy unidos con sus hermanos y ellos nos enseñaron esa unidad en nuestro hogar. Hoy en día estamos todos los hermanos, ya papá y mamá están en la presencia del Señor, pero todos los hermanos somos muy unidos, diferentes, nos toleramos, pero nos amamos. Y así es toda nuestra familia, una familia de más de 80 personas, porque somos muchos, muchos, muchos los que ya formamos parte de la familia Zamora Rojas. Quiero contarles que a la edad de 11 años, un 31 de diciembre, toda la familia vamos a la playa, me refiero a toda la familia de mi mamá. Allá tenían cabinas mis tíos y entonces nos íbamos toda la familia a Palo Seco. Y ese 31 de diciembre, uno de mis tíos tuvo la genial idea de llevarnos al mar primero a los chiquitillos, para que los grandes terminaran de desayunar o de recoger o lo que fuera. Entonces nos llevó al mar a los chiquitillos. Y, y nos fuimos al mar. Él nos dijo, hagamos un círculo y todos agarraditos de la mano y vamos a jugar un poquitito en la orillita, en la pura orillita. De un momento a otro viene una resaca y todos se sueltan y los que estaban más afuera pudieron salir. Una prima y yo, que éramos más grandecitas, no pudimos salir. De pequeña a mí me habían llevado a natación, a mí me habían enseñado a nadar, pero en una piscina yo no sabía nadar en un mar, aparte que tampoco era nadadora profesional, no, no, me enseñaron a nadar y a defenderme en una piscina, pero no, no en el mar. Eso no bastó, aunque yo en ese momento podía hacerlo, mi prima no sabía nadar y ella se aferró a mí. Empezó la lucha de querer salir porque ustedes saben que la resaca lo que hace es jalarte, como hundirte, como que la arena se hace suave, como es una cosa tan extraña. Entonces nosotras no podíamos salir y no sé cuánto tiempo pasó. Quiero decirles que la primer cabina estaba a 200 metros de la playa y un tío fue incluso a traer un mecate para podernos salir, sacar, y él no pudo siquiera salir entrar, no pudo entrar, era tanta la fuerza que había en ese momento que no podían salir. En ese momento, en ese paseo, habían más de 40 personas y todo el mundo tratando de ayudarnos y no. Para no hacerlo más largo, la resaca nos sacó, pero nos metió más bien mar adentro. Nos metió, ya mi familia no nos veía, dicen que no nos veían. Y yo me acuerdo que en esa lucha, hubo un momento que yo vi al fondo, pude ver al fondo y vi como hacia adentro, perdón,
hacia adentro, mar adentro, y yo sentía como una tranquilidad, una paz. Yo siento que ya en ese momento yo seguro me estaba dando por vencida. Y lo siguiente que me acuerdo es que yo estaba nadando en la playa. Mi prima nadando en la playa, desesperada, nadábamos en la playa. Solo Dios, yo en ese momento no sabía que era Dios. Y hoy, en este momento, yo le digo al Señor, Señor, gracias, dice la palabra en el Salmo 139, que Él entretejió cada célula de nuestro cuerpo, del suyo, sí, y del mío, y que no había pasado un solo día de nuestra vida y ya Él los conocía a todos. Él tenía un plan perfecto para mí, yo en ese momento no lo sabía. Hoy entiendo que yo tenía que cumplir cosas en esta vida. Y después de un montón de años, porque en este momento tengo 61 años, imagínense, hace 50 años fue eso, puedo ver la misericordia de Dios y puedo ver que hay muchas metas que he ido cumpliendo en mi vida que eran parte del propósito de Dios y que en ese momento no lo entendía. Y sí, usted es propósito de Dios. Usted fue pensado por Dios al igual que yo y Dios tiene un plan perfecto al igual que lo tiene para mí. Así pasa mi vida. A ese día pasó algo muy lindo que yo digo que Dios le dio esa sabiduría a un tío porque después de que pasó todo eso, uno queda demasiado. Yo quería irme de ese lugar, ya yo no quería estar en ese lugar. Y mi papá, mi tío nos llevó a donde otro tío que tenía una piscina ahí en Quepos. Y entonces lo primero que hizo mi tío fue, Ana, vámonos a la piscina. Y él empezó a nadar a la par mía y me hizo nadar y me hizo volver a tomar esa seguridad. Y gracias a eso yo logré, sí, en los años siguientes, poder entrar a una piscina. No crea que no me da a veces desesperación cuando estoy en la parte profunda, pero es una cuestión de dominio propio, es una cuestión de dominio propio, es una cuestión de ir pasando todo aquello que ya pasó. No crea tampoco que yo amo el mar, como que ahí sí, vámonos a un crucero, o que vámonos a un ferry, todo eso lo pienso, cuando tengo que montarme en un barco, yo lo pienso, no es algo que me agrada, pero no lo dejo de hacer, no lo dejo de hacer, este, porque sé que Diosito me cuida y hay un tiempo y un propósito para mí. A los 18 años conozco al que hoy es mi esposo. ¿Y cómo lo conocí? Resulta que yo venía terminando de una relación y en ese momento yo le pedí a Dios, me acuerdo, vean, yo no le había entregado mi vida al Señor, y yo lo tenía como Dios de paraguas, pero yo en ese momento me acuerdo que le dije a Dios, Señor, yo quiero que el hombre que tengas para mí venga a mi casa, que venga a mi casa. Yo vivía en San José, vivía en Desamparados, hoy vivo en Cartago. Y en ese momento, mi esposo se estaba graduando del tecnológico de ingeniería y entonces ocupaban una persona ahí a 100 metros de mi casa en una empresa de un familiar y, y él fue a trabajar a ese lugar. Dios me lo llevó, entonces él pasaba por mi casa todos los días y a veces yo tenía que ir a dejarle café a mi hermana o no sé, o algún fresco a mi hermana y así nos conocimos. Después de 2 años y medio de jalar, nos casamos. Fue un noviazgo muy intenso porque como él trabajaba a 100 metros de mi casa, él almorzaba en mi casa, él cenaba en mi casa, de lunes a sábado. Ya domingo no nos veíamos, entonces yo conocía de él todo lo que yo veía en ese momento, lo que veía después del trabajo, cómo compartíamos y todo eso. Un hombre con muchos dones, muchos talentos, un hombre con un corazón muy lindo, pero con defectos también. Cuando nos casamos, al inicio él me decía, invitemos a los amigos, a los primos a la casa, y a mí me parecía muy bonito, me parecía muy agradable compartir, ¿verdad? Yo no tenía problemas en mi casa de licor de ningún tipo, y entonces empiezo a ver un detonante ahí, que era normal el exceso, que era normal esas cosas, y entonces empezamos a tener situaciones. Empieza a salir una Ana que yo no sabía que existía. Era una Ana intolerante totalmente. Una Ana, era una Ana intolerante, una Ana, bueno, aparte que ya les dije, insegura, una Ana prepotente. Y también tengo que decirles que cuando nos casamos, resulta que 3 días antes de casarnos, nosotros nos casábamos sábado
Em, el día miércoles yo me hago un examen porque mi menstruación no llegaba eh, y, y me hice un examen de embarazo y estaba embarazada. Papá y mamá nos cuidaron mucho, nosotros no podíamos salir solas, era impresionante como nos cuidaban y aún así era la primera de 6 mujeres que quedaba embarazada soltera. Y eso yo, o sea, decirle eso a mi papá y a mi mamá para mí era tan difícil porque me daba como mucho susto porque papá padecía del corazón y estaba en una crisis, eh, tenía sí, estaba como muy crítico en ese tiempo, estaba muy delicadito. Entonces a mí me daba pánico darle la noticia y aparte de eso, faltaban 4 días. Al inicio dije, voy a darle la noticia. Al inicio, cuando nos dimos cuenta, me acuerdo que yo llamaba a mi esposo cuando él llevó el examen y yo lo fui a recoger y nos fuimos en aquel entonces, no habían celulares, entonces era un teléfono público porque les estoy hablando de este año cumplimos 40 años de casados. Y entonces yo me acuerdo que yo llegaba y los llamaba y nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos. Mi bebé fue aceptada en el preciso momento porque fue una ilusión, pero también mucho susto de pasar esa etapa de ahora sí, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que contarle a mis papás. Ese día yo lo íbamos a decir, pero una amiga que Dios me la puso, un angelito de esos que Dios me puso en el camino, cuando yo iba a la pulpería me la topé y le conté y entonces era mi mejor amiga y entonces ella me dijo, no hagas eso, me dice, no lo digas porque en este momento no hay tiempo ya para que tus papás lo asimilen, bebé que el matrimonio es el sábado, ve que no sé qué cuántas cosas y yo dije, bueno, y sí, mejor no le decimos a papá y a mamá. Les cuento que Nati nació y hasta el día que nació ellos se dieron cuenta que yo me había casado embarazada. Yo me casé con 5 semanas de embarazo y, entonces yo dije, no, no, los bebés se vienen antes a veces, no hay problema cuando ya venga el bebé, porque yo no era porque la gente no supiera, era más el susto que algo le pasara a mi papá, que yo decía, ¿cómo lo va a tomar papá? O sea, no lo va a poder manejar. Entonces, les cuento que no se lo dijimos. El día de mi matrimonio fue muy difícil para mí porque yo no lo disfruté como tenía que disfrutarlo, porque estaba como que yo me sentía como que les estaba mintiendo a mis papás, me sentía mal, los estaba defraudando, porque para mí eso era muy importante, para mí era muy importante en mi familia, era muy importante el ser transparente en ese sentido. Entonces, mantener algo oculto no era grato. Em, Cuando Nati nace, se viene todavía 2 semanas antes de la fecha y, y entonces resulta que, por supuesto, una bebé de 8 libras, 10 onzas, imagínese, de 7 meses jamás. Entonces, ese día, inmediatamente que tuvimos a la bebé, informamos que había nacido la bebé. Hasta en ese momento me di cuenta del sexo. Y les cuento que a la semana siguiente mi mamá llegó a conocer a la bebé como si nada. Mi papá pidió que se la llevaran porque papá estaba ya en cama, ya papá estaba muy, muy malito. Su situación del corazón ya era muy grave, él solo le tragaba una cuarta parte de su corazón, aparte tenía un aneurisma en la aorta, entonces él no podía caminar mucho. Entonces me pidió que lo llevaran, llevé a la bebé, yo no le dije nunca, no le pedí perdón a mis papás, yo nunca les dije nada, simplemente ellos aceptaron a la bebé, la amaron y seguimos adelante. Este, pero cuando a los 2 meses y medio mi papá ya fallece. Papá fallece cuando Nati tenía 2 meses y medio. Y me acuerdo que en ese momento pues yo no, no sentía la necesidad de haberle pedido perdón ya. Sin embargo, a los años, un día, ahora les voy a contar qué sucedió respecto al perdón para mi papá. Pero antes quiero decirles que en ese proceso ya de casados, para mí fue mucha inseguridad, como les conté hace un ratito.
Yo era muy intolerante, poco sabia, yo no decía las cosas sin necesidad, sin pensarlo, no había filtros, y todavía a veces me cuesta decir las cosas, a veces necesito pensar muy bien las cosas porque Dios ha tenido que trabajar y sigue trabajando en esa área en mí. De verdad que esa inestabilidad y esa tolerancia generamos en nuestros hijos inseguridad porque era, dime que te diré. Cuando él llegaba con tragos, yo simplemente cerraba la puerta, no la abría, aunque quisiera botar la puerta, no la abría. Entonces, o sea, peleaba con una persona con licor y esas cosas son poco sabias, no se deben hacer. Eso lo aprendí con el tiempo, eso lo aprendí con los años. Había raíz de amargura en mí, había falta de perdón. Él salía los viernes, y a veces sábado y domingo también salía con sus amigos. Entonces era como muy, un perdón de todas las semanas. Una persona con muchas cualidades que yo no estaba viendo porque yo me estaba centrando en el dolor o en lo que yo no, a lo que no me gustaba y no veía toda la bendición que yo tenía, porque a mí no me faltaba nada, era un hombre súper especial, cariñoso, guiñador, este, él tomaba sus traguitos, pero no era tandero, no era de esas personas que tenía que tomar todos los días o algo así. Y tampoco era todo el tiempo, habían tiempos que tomaba, a veces tiempos que no. Entonces, yo nada de eso veía, yo nada más veía la parte la amargura, la oscuridad, la falta de perdón, iba guardando cosas en mi corazón, enojo en mi corazón, y eso generaron en mí, cosas negativas. Cuando yo tengo, mi hija tiene 11 años, cuando mi hija tiene 11 años, ella desarrolla como a los 10 años y resulta que su papá siempre ha sido el, el chineador, yo siempre era la mamá estricta. Él era el papá, él es el papá chineador y lo sigue siendo todavía, les cuento, audiencia que todavía sigue siendo el alcahuete del chineador, ¿verdad? Y uno cree que eso está bien, pero generamos en nuestros hijos también inseguridades porque al ser una familia disfuncional donde uno decía una cosa y el otro se decía otra, eso genera inseguridad en los hijos. Y nosotros no nos estábamos dando cuenta de nada de eso. Al ser yo la madre estricta, por supuesto, cuando mi hija desarrolla, yo no fui su mejor amiga. Él era su mejor amigo y entonces ella empezamos a tener roces muy grandes. Y un día hablando con su maestra, ella me invita a Tierra Fértil. Su maestra me invita a Tierra Fértil y me dice que hay un grupo, la. Antes de eso, les cuento que Dios ya había empezado a llamarme, ya había empezado a traerme y a mí, porque yo quería ir a la iglesia, porque les cuento que cuando nosotros nos casamos no invitamos a Dios a nuestro hogar, nosotros no lo invitamos. Nosotros nos casamos, invitamos a todo el mundo, pero a Dios no. Y Dios, y aparte de eso también, que quiero decirles que yo idolatraba a mi pareja. Y ustedes saben que Dios es un Dios celoso. Todo lo que nosotros pongamos antes de Él, Él lo baja. Y bajó a mi esposo, bajó ante mí a mi esposo, yo pude verlo tal cual era y puedo decirles el día de hoy que con 40 años de casados que cumplimos este año, lo amo tal cual es. Lo amo por lo que es. Lo amo porque he aprendido a ver en él un hombre con defectos y virtudes y a poner en una balanza las cosas que son importantes para mí. Así es que cuando yo llego a Tierra Fértil, en ese tema de la inseguridad y cuando yo llego a Tierra Fértil, empiezo a ver, la maestra me dice eso, entonces yo llego a Tierra Fértil y como les dije antes, yo quería ir a la iglesia, mi esposo no, él me decía, yo soy bueno, no necesito de la iglesia. Y entonces yo no iba a la iglesia tampoco. Y yo le decía, no, es que si usted no va, yo no voy porque somos esposos. Y hoy entiendo que la salvación es personal y Dios estaba tratando conmigo porque a mí me quería ahí donde estaba en el momento especial. Entonces yo empecé a buscar otros grupos
Empecé a buscar grupos dentro de mi iglesia, a hacer encuentros, a hacer cosas de esas dentro de mi iglesia. Y luego me invitaron a Tierra Fértil. Sin embargo, aunque yo iba a mi iglesia, yo no había entregado mi vida a Dios. Yo entregué mi vida a Dios el primer día que yo fui a un grupo de Tierra Fértil. Esta maestra me invitó, no tuvo que decirme dos veces. A la primera vez yo le dije que sí y a la siguiente semana llegué al grupo de Lazos de Amor y Amistad en Cartago, que era la madre de los grupos en Cartago, solo ese grupo había en ese momento. Y fue ese día empezaron a pasar cosas que yo jamás me imaginé. Yo no me acuerdo quiénes trabajaron, no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo es que yo llegué y hubo un anillo de oración al final en ese entonces decían al final de los eventos, hubo un anillo de oración y en ese anillo de oración hubo un ángel que era la maestra, la directora de oración y que me dijo que Dios me amaba. Aunque yo era una hija amada, porque yo sabía que era una hija amada, yo pude sentir el amor de Dios ese día. Ese día pude sentir el amor de Dios y después hubo una oración de aceptación que la vamos a hacer ahora al final. En esa oración de fe, yo le entregué mi vida a Dios y ese día empezaron a pasar cosas porque de corazón hice esa oración y la hice el primer día hace 27 años. Llegué un 14 de octubre y hice esa oración de aceptación y ese día le di permiso a Dios para que empezara a cambiar mi vida. Al inicio les cuento que yo no veía cambios en mi familia, pero resulta que empezaron a haber cambios en mí, empezaron a haber cambios en mí. Empezó a haber perdón en mí, empezó a haber un perdón hacia mí misma, porque con mi frustración en el proceso de mis hijos, yo no era la mejor madre, yo era una madre frustrada y los días sábados eran días difíciles. Entonces posiblemente yo no era esa mejor mamá. Tuve que pedir perdón a Dios, pedirle perdón a mis hijos, perdonarme a mí misma por las cosas que yo permití y guardé en mi corazón. Y ahí empezó otro proceso, porque yo empecé a cambiar en ciertas situaciones, pero la situación en mi hogar seguía igual. Entonces empecé a tener que perdonar todas las semanas. Era un perdón de todas las semanas. Así pasaron los tiempos y cuando mi hija tenía 19 años, ella un día me dice, bueno, ya para ese entonces nosotros ya íbamos a la iglesia, por supuesto, de muchos años antes íbamos a la iglesia. Mis hijos no eran amantes de ir a la iglesia, sin embargo, iban porque había que ir. Entonces, me acuerdo que en un momento ya ella llega y me dice, mami, me invitaron a un encuentro, pero si voy a ese encuentro, yo posiblemente voy a seguir esa línea. Entonces yo le dije, mira, mi amor, o sea, yo entendía que la relación de Dios era lo que importaba, que lo que necesitábamos era una relación, no una etiqueta de iglesia. Y entonces ella fue a ese encuentro, ella conoció de Dios, ella empezó a trabajar, fueron 10 años, no, 9 años, 8 años, desde que yo llegué a Tierra Fértil hasta que ella empecé a ver lo que yo tanto le pedí a Dios, una familia convertida. Antes de ver a mi familia convertida, porque después llegó mi hijo, después llegó mi esposo, Dios trabajó muchas áreas en nosotros. Dios trabajó muchas áreas en nosotros. Él empezó a transformar muchas áreas en nosotros. Y al día de hoy puedo decirles que sigue haciéndolo. Sigue transformando muchas áreas en nuestra vida, en nuestro hogar. Sigue cambiando muchas cosas. Pero él como que lo que yo le pedía, él para darme lo que yo le pedía tenía que transformar otras áreas en mi hogar. Y eso fue lo que empezó a hacer. Pude ver a mi hija sirviéndole al Señor, pude ver a mi hija danzando para el Señor, esas danzas que hasta palabras recibió por la danza que ella hacía, que Dios ponía en su corazón. Trabajamos en nuestra iglesia por mucho tiempo. Yo en encuentro de mujeres, ella con niños. Y cuando ellos siguieron creciendo, mi hijo también, mi esposo, cuando siguieron creciendo y se casaron, ya cada quien empezó a irse por su rumbo.
Al inicio yo les decía, ¿qué pasa? Que no están yendo a la iglesia. Mami, es que tengo guardia los domingos o trabajé el sábado muy tarde, estoy muy cansada y mi hijo con cosas de esas. Em, entonces, siento que hubo un enfriamiento de Dios en mis hijos. Eso no quiere decir que la semilla de Dios no esté sembrada porque ya ellos recibieron de Él, ya ellos lo conocieron. Pero esta mamá, cuando ya los vio que ya habían llegado a los pies de Cristo, se desarmó en cuanto al seguir orando para que su corazón se mantuviera así como estaba. Hoy sigo orando, hoy puedo ver un esposo que cuando mis hijos no iban a la iglesia, ya no era yo la que decía, ¿por qué no están yendo? Ya era un esposo que les decía, ¿qué está pasando con ustedes? Ya ver a mi esposo que ora, ver a mi esposo que dobla rodillas, verlo todos los días, en su lugar, que él, le pida al Señor, eso para mí es vida, para mí eso es una mirada, un regalito de Dios. Han habido situaciones financieras en mi hogar. Quiero contarles que tuve 5 nietos. Uno murió cuando estaba en el vientre de su mamá, cuando ellos tenían como 3 años, hijo de mi hijo. Y luego ellos se separaron por falta de perdón, porque mi hijo decía que ella no se había cuidado para ese bebé, pero el doctor dijo que ese bebé no estaba creciendo, ese bebé no iba a nacer. Pero hubo un proceso entre ellos que ellos se separaron, estando en la misma casa, porque no permitimos que ellos se fueran, sino dijimos, ok, ustedes ya se casaron, solucionen sus problemas, pero bueno, se separaron. En ese proceso mi hijo tuvo una relación con una muchacha que al parecer ella tenía un hijo también y tenía problemas con su pareja y entonces tuvieron una relación. De esa relación nace un nieto que se llama Ismael, es mi primer nieto. Ismael fue una bendición de Dios. Ahora por el tiempo no les voy a contar el proceso que pasé porque tuvo que haber, al inicio fue, yo juzgué a esa muchacha, yo dije, ella no es, está buscando un hijo, está buscando quien la mantenga. Yo pensé todo ese montón de cosas. Entré en una depresión, hubo procesos de tratamiento espiritual y también médico, donde tuve que tomar medicamentos porque era algo que yo jamás esperaba que iba a suceder, sobre todo que mi hijo tuviera un hijo fuera del matrimonio. Era algo que me costó mucho asimilar. Sin embargo, llegó un momento en que mi hija me dice, mami, si él es mi sobrino, no es mi sobrino, yo no me quiero perder esta etapa. Mi hija la llevaba al ginecólogo para hacerse los ultrasonidos, porque les cuento que 15 días, mi hijo había vuelto con su esposa y 15 días de haber vuelto con su esposa fue cuando recibió la llamada de la muchacha y que le dijo que estaba embarazada. Su esposa lo apoyó, su esposa lo apoyó y la muchacha le dijo que cualquier cosa ella hablaba con mi nuera para decirle que pues ellos no tenían nada, eso había pasado sin tener una relación seria. Entonces, a los 2 meses de que Ismael había sido engendrado, mi nuera queda embarazada, entonces yo tengo 2 nietos de 11 años. Tengo 2 nietos de 11 años, después vino otro que tiene 9 años y el chiquitito que tiene 3 años. Entonces de mi hijo hay 3 hijos. De esos 3 hijos, Ismael tuvo hidrocefalia al mes de nacido y en ese momento, quiero decirles que lo operaron. eh, Él tuvo una situación, nosotros nos preparamos para lo peor porque cuando hay hidrocefalias hay secuelas y, y les cuento que no, que Dios no lo permitió, aun cuando un mes después de operado lo tuvieron que volver a operar porque se le volvió a obstruir la vía que le habían puesto, entonces lo tuvieron que volver a operar. Y les cuento que hoy en día Ismael tiene 11 años y es diagnosticado como un niño genio. No lo han tenido que volver a operar. Esa operación se supone que se tenía que cambiar con los años. El año pasado la mamá fue
a consulta, es una muy buena mamá, es una muy buena muchacha. Yo siempre oro y la bendigo porque Dios puso una madre para mi nieto que ha sido súper especial. Em, el doctor dice que no ha tenido necesidad de operarlo, pero que siente que ya su cerebro está funcionando y está irrigando como tiene que irrigar, y entonces este año lo vuelve a ver porque él la atienden cada año en el hospital de niños. Entonces este año lo vuelven a ver, pero el doctor el año pasado dijo, creemos que ya Ismael está bien. Vemos la mano de Dios y el milagro que Dios tiene para él, que tiene para nosotros, que tuvo para nuestro hogar, su misericordia, su amor. Eso permitió, este proceso en Ismael permitió que la muchacha tuviera confianza en nosotros y que nos permitiera tener al bebé en el hospital, irlo a cuidar al hospital. Y en todo este proceso de años, yo llevarla a citas, llevar al bebé a citas, y mi familia está totalmente compaginada con ellos. Una cosa es el niño, otra cosa es la mamá, porque mi hijo está casado y aquí solo está la esposa de mi hijo, pero como mamá tenemos esa relación que gracias a Dios ha sido una bendición. Y de verdad que hoy le doy gracias a Dios por la vida de mi nieto. Este, ha habido muchas situaciones financieras en mi vida, han habido muchas situaciones de salud donde Dios ha levantado bandera por nosotros. En el vientre de mi hija les tengo que contar que ella era diagnosticada estéril. Le decían que solo por in vitro ella podía quedar embarazada y tenía un 10% o 15% de posibilidades de quedar embarazada, pero Dios dijo no, yo voy a enviar un bebé y no vas a necesitar de in vitro ni nada. Y le permitió quedar embarazada. Y ella, Leo, tiene 3 años de haber nacido. Ese es otro milagro de Dios. Así que si usted en este momento, audiencia, tiene alguna situación que usted siente que no, como hablaba Sandra hoy, que usted no ve lo que usted quiere ver, quiero decirle que por fe las cosas van a llegar, que si es el propósito y plan perfecto que Dios tiene para su vida, eso se cumple. A veces le pedimos cosas que no son un plan perfecto de Dios, no están dentro de los planes de Dios, pero todo lo que Dios tiene para usted, Dios, y usted te está orando, Dios se lo va a dar, así como me lo ha dado a mí. Hoy, después de 27 años de estar en tierra fértil y de haber entregado al Señor mi vida, quiero decirles que seguimos caminando. Esto no es que somos una familia perfecta, no, en este momento estamos pasando situaciones muy difíciles en mi familia, pero tenemos la mirada puesta en Él. Que hay procesos, sí hay procesos, somos seres humanos, que Dios sigue trabajando en mí. Yo creo que hay días que Dios dice, ay, Anita, cuando digo cosas que no tengo que decir, Él seguro se queda esperando a que yo llegue y le diga, ay, papá, perdón, acabo de meter las patas, perdón, porque esa soy yo, y en este proceso ya hay conciencia de lo que soy, y yo sé que Dios me va a seguir cambiando y transformando con las cosas que tengo que hacer. Y así en mi esposo, así en mis hijos, así en todo lo que yo le pongo día a día. Quiero decirle que hace 27 años yo hice una oración, como les comenté en el testimonio al inicio, que yo le entregué mi vida al Señor, pero de corazón. Y eso es algo que es un requisito. O sea, si usted quiere un cambio en su vida y en su familia, usted debe recibir al Señor y darle permiso, porque Él es un caballero y Él hoy está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo que quiere cambiar tu vida. Entonces, yo lo voy a invitar a que usted haga una oración conmigo, a que usted repita conmigo. Esta oración la debemos hacer desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que le invito a decirle al Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy me presento reconociendo que he pecado contra ti, consciente o inconscientemente, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hoy me arrepiento de todos los pecados, Padre, y te pido perdón. Y te invito, hoy abro mi corazón y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Transfórmame, por favor, conforme a tu voluntad.
Llévame por caminos de rectitud y que no se aparte de mí tu espíritu. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Continuamos en actitud de oración, reconociendo que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido muy, muy bueno, que ha cuidado de su vida y de mi vida, así como hemos escuchado la buena mano de Dios en la vida de Anita, igual puede tenerla en su vida. Señor, gracias. Gracias porque una vez más tú muestras tu favor y tu amor a tu pueblo que ha escuchado este programa, que ha visto cómo tu mano poderosa se ha movido en cada una de estas partes. Mi Dios, confío plenamente que en este día sábado de enero, iniciando el año 2026, estamos en tu presencia, creyendo y sabiendo que eres tú el único que puede hacer o deshacer lo que tú quieras en nuestra vida. Hoy, Señor, dice tu palabra en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Queremos darte gracias por cuidar de Tierra Fértil como un todo, de cada capítulo, de cada grupo, de cada situación, de cada mujer y de cada hombre que se conectan semana a semana o día a día a través de Espejos de tu Vida, de Radio Costa Rica. Señor, solo tú conoces el corazón, solo tú sabes cuánta necesidad hay, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta preocupación, cuánto abandono. Hoy, Señor, damos gracias por tus cuidados. Damos gracias en medio de cualquier situación que estemos pasando. Gracias, Señor. Gracias. Tu buena mano a favor nuestro. Gracias. Sé, Señor, que tú vas a cuidar de Tierra Fértil, Espejos de tu Vida, de toda la audiencia, de Radio Costa Rica, de Radio Alajuela, de la Junta Nacional, porque tú eres ese Padre amoroso que nos das tu amor y tu poder. Gracias. Gracias en todo momento, Señor. Bendito seas, Padre, por amarnos con amor eterno. Bendigo a cada una de las personas que se conectan en todo momento, en todo lugar, cualquier parte del mundo donde este programa llegue. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe, mujer, esa respuesta en tu corazón. Recibe, hombre, esa respuesta en tu corazón que viene de parte del Señor. Camina esa milla más. En este nuevo año, camina esa milla más. Cruza el Jordán. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimada audiencia, por haber estado atentas a este hermoso programa. Las compañeras asesoras de la región de Cartago, ahí tenían ya ustedes el número de Anita por si desean comunicarse con ella. Hazel, Sandra, Anita, muchas gracias por servirle al Señor con excelencia, y a usted, audiencia, un fuerte abrazo, porque sabemos que usted es parte fundamental de Espejos de tu Vida. Siga conectándose, siga compartiendo, siga disfrutando del amor de Dios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de Espejos de tu Vida. El Señor les bendiga. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. Ya la tierra lista está en recibirla.
que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor. Surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor, tierra fértil son. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy. La vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Él. Tierra fértil, nueva vida, ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor. Surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor. Tierra fértil soy, tierra fértil soy. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.